El calor de la noche se sentía en el aire espeso, y el murmullo del restaurante no lograba tapar el ruido que hacían nuestros corazones. Estaba tan cerca de él de sentir su aliento en mi rostro. Mis manos temblaban ligeramente mientras lo miraba a los ojos, y por un instante el mundo desapareció. Solo estábamos él y yo con la promesa de algo que nunca me había atrevido a imaginar. De repente una vibración interrumpió todo, mi teléfono. Era él, mi esposo. Mi mano tembló aún más mientras miraba la pantalla. La respiración de él se aceleró y por un segundo, me pregunté si podría ocultar lo que sentía. Casi podíamos tocarlo. Estábamos al borde y esa línea invisible que no me atrevía a cruzar parecía derrumbarse ante nuestros ojos. Pero algo me detuvo. Algo más allá del simple deseo. La culpa. La responsabilidad. ¿Quién era yo para estar aquí? ¿Y si todo se rompía? Nos miramos casi tocándonos. Pero el sonido de la vibración en mi mano me recordó que mi vida seguía esperando afuera. En un parpadeo, el momento se desvaneció. Before I begin the story and tell you how everything really happened, answer this question. Would you be able to forgive a honest betrayal? Era una tarde cálida de otoño cuando todo comenzó a desmoronarse. El olor a paella flotaba en el aire, y los colores del atardecer bañaban la ciudad en una luz dorada que parecía inventada. Yo parada en el umbral de la puerta de la casa de mi amiga, sentía como cada parte de mi ser se resistía a entrar. No era la primera vez que visitaba su casa, pero esta vez todo parecía diferente. La voz de mi esposo resonaba en mi cabeza, recordándome lo que dejaba atrás. Era un viaje corto, unas horas de desconcierto, pero había algo en el aire que me hacía pensar que nada de lo que sucediera en ese día sería fácil de olvidar. Mi amiga me recibió con su habitual alegría, pero había algo en su mirada, algo que no lograba descifrar. A lo lejos escuché su risa y esa familiaridad con la que siempre me había hablado, pero esta vez había algo más, algo que me desconcertaba. Cuando lo vi, todo se hizo borroso. Estaba allí parado en el jardín, como un reflejo del pasado, pero ahora con la altura y madurez de un hombre que ya no era el niño que yo conocía. Me costó reconocerlo, pero en sus ojos había algo que me era familiar. Y cuando cruzamos las miradas, una parte de mí, esa que siempre había estado en silencio, despertó. Mi amiga nos presentó y con una sonrisa tranquila, dijo, «Este es el hijo de mi hermano». No sabía cómo reaccionar. Ese niño con su risa tímida y su rostro inocente ya no existía. Había dado paso a un hombre que me miraba con una intensidad que no sabía cómo manejar. Durante la cena, el ambiente estaba cargado de calor humano. Había conversaciones triviales, chistes, y la mesa llena de platillos tradicionales. Mi mente, sin embargo, no podía dejar de pensar en él. Sentía una tensión en el aire, algo que no sabía si era real o solo una construcción mía. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, mi corazón aceleraba un poco más. Lo sabía. Sabía que algo estaba por cambiar, y esa sensación no me dejaba tranquila. Después de la cena, decidí salir a caminar un poco para calmar mis pensamientos. Él me acompañó sin decir mucho, solo dejando que los pasos hablaran por nosotros. Era curioso cómo sin intercambiar más que unas pocas palabras, todo se volvía tan evidente. Los silencios entre nosotros eran tan densos como si las palabras ya no tuvieran lugar. Cuando llegamos a una pequeña plaza cerca de la iglesia de la ciudad, nos detuvimos. El aire fresco de la noche me llenó los pulmones. Me volví hacia él y por primera vez sentí esa incómoda sensación de ser observada. Pero al mismo tiempo era una mirada que me envolvía, que no dejaba de estar allí, esperando algo que yo no sabía cómo definir. ¿Qué estaba pasando conmigo? Nunca me había sentido así. ¿Te pasa algo?, me preguntó como si supiera lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Mi respuesta fue un simple movimiento de cabeza, pero las palabras seguían atascadas en mi garganta. El silencio fue roto por un sonido lejano, la música que salía de un bar cercano. No sé por qué, pero el impulso de seguir caminando me venció. Sin decir nada más caminé hacia él y cuando me volteé para asegurarme de que estaba a mi lado, fue entonces cuando lo vi.
Se acercó tan cerca que pude sentir su respiración, tan cercana como el viento que nos envolvía. Todo estaba ocurriendo demasiado rápido, y mi corazón me gritaba que debía detenerme, que debía regresar a mi vida normal. Pero algo dentro de mí me decía que debía seguir. El instante se alargó y nuestras miradas se encontraron. Estábamos a un paso de algo. ¿Qué? No lo supe hasta que una vibración me devolvió a la realidad, el teléfono en mi bolso. Mi esposo. Un mensaje. Mi mundo volvió a girar. La imagen de mi esposo esperándome en casa, el regreso a la rutina. Lo miré y lo vi retroceder. Un paso atrás. Quizás mi mente me estaba engañando, o tal vez era mi corazón el que no quería aceptar la verdad. La tensión, sin embargo, permaneció y esa noche, por primera vez, sentí el peso de lo irremediable. La vibración del teléfono me sacó del trance y por un instante el sonido me pareció distante, como si viniera de otro lugar. Mi corazón aún latía con fuerza y la sensación de su mirada, tan cercana, tan llena de intenciones no pronunciadas, me envolvía. Miré la pantalla, era un mensaje de mi esposo. Simplemente decía, ¿ya has llegado? Respiré hondo. El peso del mensaje, tan banal y vacío en comparación con lo que acababa de vivir, me hizo sentir aún más desconectada de mi vida habitual. ¿Cómo podía regresar a esa normalidad, a esa rutina en la que todo estaba tan perfectamente definido? No tenía ni idea de cómo había llegado hasta aquí, pero el momento estaba claro. Estaba aquí con él, con el hijo de mi amiga, el niño que había conocido años atrás, y ahora él era un hombre. Un hombre que me hacía cuestionarme todo lo que sabía sobre mí misma, sobre mi vida. Me despedí de él con una sonrisa tensa, diciendo que tenía que irme. Caminé hacia la salida, con el sonido de mis pasos resonando en la quietud de la noche. Él se quedó allí, observándome mientras me alejaba. Sabía que había algo que no podía dejar atrás, pero lo dejé. Sabía que a pesar de todo, aún tenía una vida que me esperaba, una vida que no podía dejar ir tan fácilmente. De regreso a casa el tráfico era espeso, y las luces de la ciudad parecían difusas, como si estuviera viendo todo desde otro ángulo. Al llegar a mi apartamento, vi a mi esposo en la sala. Estaba mirando la televisión, aparentemente tranquilo, pero algo en su mirada me decía que notaba algo. Algo que no podía describir, pero que sabía que estaba en el aire. Él me miró y sonrió. «Te hacía falta descansar, ¿no?», dijo con su tono habitual, como si nada hubiera cambiado. Yo asentí, aunque por dentro todo había cambiado. Esa noche me quedé despierta mucho después de que él se quedó dormido. Pensaba en lo que había sucedido, en lo que no había sucedido. Pensaba en lo que me había faltado siempre y lo que me había ofrecido alguien que ni siquiera sabía cómo había llegado a mi vida. Sabía que esto no era algo que pudiera simplemente ignorar, pero ¿cómo podía cambiarlo todo ahora? Al día siguiente me levanté temprano, como siempre. La casa parecía vacía, el sonido de la cafetera llenaba el espacio, y mi rutina comenzaba a desarrollarse de forma automática. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que ya no podía seguir en este lugar. Ya no podía seguir viviendo una vida que, aunque perfecta por fuera, me estaba ahogando por dentro. Era un domingo tranquilo, el tipo de día en el que todo parece estar detenido, pero mi mente estaba en guerra. Me había prometido que no volvería a ver a ese hombre, que lo que había sucedido sería un error, algo que quedaría en el pasado. Pero entonces una llamada de mi amiga cambió todo. «¿Quieres que nos veamos esta tarde?», preguntó como si no hubiera nada raro en el aire. Yo sabía que la invitación no era solo por vernos. Ella ya había notado algo. La tensión, aunque no la mencionáramos, estaba ahí. Acepté sin saber qué esperar, sin saber si era lo que realmente quería. La idea de volver a ver a su hijo me aterraba, pero también me atraía. ¿Cómo podía estar tan dividida? Mi vida había sido siempre clara, hasta ahora. Y ahora me encontraba perdida en una maraña de emociones que no sabía cómo manejar. La tarde llegó rápidamente. Cuando llegué a la casa de mi amiga, no la vi en la entrada. Nadie había llegado aún, y la puerta estaba entreabierta. Mi corazón comenzó a acelerarse.
Entré sin pensarlo y la encontré en la cocina. «Qué temprano», dijo mirando la hora. Me senté junto a ella, tratando de calmar los nervios que me invadían. Quería salir corriendo, pero algo dentro de mí me decía que debía quedarme. Que debía enfrentar lo que había comenzado, aunque no tuviera idea de a dónde me llevaría. Ella comenzó a hablar de cosas triviales, pero yo no podía concentrarme en sus palabras. Estaba demasiado consciente de la presencia de él, de la forma en que me sentía cuando estaba cerca. La tarde pasó lentamente, pero todo me parecía un torbellino. Mis pensamientos volvían a él, a esa mirada, a esa tensión entre nosotros que parecía inevitable. Fue él quien apareció al final. Se acercó con su sonrisa, la que me había conocido desde niña, pero que ahora me parecía completamente diferente. No dijimos nada en ese momento, solo nos miramos, y fue como si todo lo que había entre nosotros se hubiera condensado en ese instante. ¿Por qué no podía dejarlo ir? ¿Por qué no podía seguir con mi vida? Sabía que no podía ignorar lo que estaba pasando, pero temía que, si cedía, mi vida se desmoronara. Nos dirigimos al jardín, donde los rayos del sol comenzaban a desvanecerse. Él no dijo nada, solo caminaba a mi lado. Mis pensamientos eran caóticos, pero todo se calmó cuando nos quedamos de pie, mirando el horizonte. Él miraba el paisaje, pero yo no podía dejar de mirarlo a él. La distancia entre nosotros se acortaba cada vez más, como si el aire se hubiera vuelto más espeso. Y entonces, sin previo aviso, nuestras miradas se encontraron de nuevo, y esa misma tensión, esa misma atracción, me invadió por completo. «Tenemos que hablar», dijo de repente, rompiendo el silencio. No sabía qué esperaba escuchar, pero sabía que todo había cambiado. No había marcha atrás. Ya no éramos los mismos. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe, y mi amiga apareció en el umbral. «¿Todo bien?», preguntó con una sonrisa que intentaba ocultar algo. Nos miramos rápidamente y me di cuenta de que ella ya lo sabía. Ella había visto lo que sucedía, aunque nunca lo dijéramos en voz alta. La tensión entre los tres era palpable, y sin decir una palabra más, nos dirigimos hacia el interior. Pero algo había cambiado. Algo dentro de mí ya no estaba en su lugar. Sabía que algo estaba a punto de suceder, algo que no podía detener. De vuelta en mi casa, mi esposo había llegado antes de lo esperado. Estaba en la sala, mirando la televisión. El ruido de la pantalla lo envolvía, pero yo no podía concentrarme. Mi mente seguía dando vueltas a lo que había ocurrido esa tarde. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo iba a lidiar con todo esto? Pero entonces, una llamada llegó. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, y al ver el nombre en la pantalla, mi corazón se detuvo. Era él. El joven. El hijo de mi amiga. El mensaje era simple, pero sus palabras me paralizaron: «Nos vemos mañana. Necesito hablar contigo». Al abrir la puerta al día siguiente lo encontré parado en el umbral. «Tengo que decirte algo», dijo y me miró directamente a los ojos. No sabía qué esperar, pero el miedo que sentí me dijo que todo lo que creía saber sobre mi vida estaba a punto de cambiar de nuevo. Cuando abrí la puerta al día siguiente me sentí como si estuviera en un sueño del que no podía despertar. El joven estaba allí esperando con la misma mirada decidida que había tenido la noche anterior. Mi corazón latía con fuerza, como si me recordara que todo había cambiado irremediablemente. «Necesito hablar contigo», dijo con voz baja, y sin esperar una respuesta, entró en la casa, como si ya estuviera invitado. Mi cuerpo, aunque aún paralizado por la sorpresa, lo siguió, y de repente todo pareció acelerarse. Lo observé mientras caminaba por el pasillo, su presencia llenando el espacio de una manera que nunca había ocurrido antes. La familiaridad de los objetos en mi hogar se desvaneció, y solo quedaba él, una presencia inesperada, pero imposible de ignorar. El miedo y el deseo se entrelazaban dentro de mí, sin que yo pudiera discernir cuál dominaba. ¿Qué iba a hacer ahora? Él se detuvo junto al sofá y miró alrededor, como si ya supiera todo sobre este lugar, como si hubiera estado aquí muchas veces antes. Pero no dijo nada, solo se quedó allí observando con esa calma inquietante que me mantenía tensa.
Me acerqué intentando aparentar normalidad, aunque todo dentro de mí estaba hecho un torbellino. ¿Qué quieres hablar?, le pregunté, aunque sabía que las palabras ya no tenían mucho sentido. Él sonrió levemente, pero su expresión era grave. Sé que lo sientes. Sé que hay algo entre nosotros y que no puedes evitarlo, dijo sin rodeos. El aire entre nosotros se cargó de una tensión palpable. ¿Cómo podía ser tan directo? ¿Cómo podía poner en palabras lo que yo misma apenas había aceptado en mi mente? Me quedé en silencio, incapaz de formar una respuesta coherente. Finalmente él se acercó tan cerca que pude sentir el calor de su cuerpo. La proximidad me abrumaba. Mi mente, atrapada entre lo que debía hacer y lo que realmente quería hacer, no encontraba una salida. Miró hacia el suelo y luego, sin previo aviso, me susurró: lo que pasó entre nosotros no puede ser solo un error. Necesitamos hacerlo realidad. Necesito que lo hagas realidad. El sonido de sus palabras resonó en mi mente, pero no pude procesarlas de inmediato. Todo lo que había construido hasta ahora parecía desmoronarse ante mis ojos. Estaba tan cerca, demasiado cerca, y la idea de apartarme de él ya no parecía posible. Cada parte de mí temía lo que pudiera suceder si cediera, pero no sabía cómo detener la corriente que me arrastraba. No lo quería detener. Sin embargo, el pensamiento de mi esposo, esperando en casa, me atravesó con fuerza. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo podía seguir adelante con esta mentira? Pero antes de que pudiera decir algo, él tomó mi mano con una suavidad que me desarmó, como si supiera que estaba al borde de un precipicio. Lo que decidas, lo entiendo, dijo. Pero no quiero que sigas ignorando lo que sientes. No podemos vivir en este limbo. Las palabras se quedaron flotando en el aire, y mi mente parecía un caos. Quería huir, pero no lo hacía. Lo miré a los ojos y vi la misma desesperación que yo sentía. Era como si ambos estuviéramos atrapados en algo más grande que nosotros, algo que no podíamos controlar. La habitación parecía cerrarse a nuestro alrededor, y el tiempo se desvaneció. Todo parecía irreparable. Lo que siguió fue un silencio abrumador, pero no era vacío. Era un silencio lleno de palabras no dichas, de decisiones aún por tomar. Él no intentó acercarse más, no me tocó, pero aún así la tensión entre nosotros era insoportable. Yo estaba atrapada, y por alguna razón que no podía comprender, no quería salir de esa trampa. En ese momento escuché un ruido en la puerta principal. Alguien había llegado. La puerta se abrió y la figura de mi amiga apareció en el umbral. ¿Todo bien?, preguntó con una sonrisa que intentaba ser casual, pero que delataba una tensión que ella no podía ocultar. Mis ojos se encontraron con los de él, y una fracción de segundo bastó para que ambos supiéramos que el momento había cambiado para siempre. La verdad estaba a punto de salir a la luz, pero no de la manera que pensábamos. Mi amiga no dijo nada más, pero su presencia era como un peso extra sobre nuestros hombros. Se quedó en la puerta, observándonos en silencio. Sabía que lo que estaba sucediendo no era algo que pudiera ignorar. Pero, ¿cómo reaccionaría ella? ¿Qué pensaría de todo esto? La incertidumbre me invadió, y por un momento me sentí completamente perdida. Finalmente ella rompió el silencio. Creo que mejor me voy, dijo, y sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió de la casa. No me moví. Ni él lo hizo. Ambos sabíamos que este momento marcaría un antes y un después. Pero lo que sucedió a continuación fue aún más inesperado. En cuanto ella se fue, el joven se acercó de nuevo, esta vez con más urgencia. Tenemos que hablar en serio, dijo. Ya no puedo seguir esperando. Lo miré y mi estómago se revolvió. No sabía si tenía miedo, si estaba asustada o si simplemente estaba cansada de luchar contra lo que ya sabía. ¿Qué quieres decir con eso?, le pregunté tratando de controlar mi voz, que temblaba a pesar de mis esfuerzos. Quiero que tomes una decisión, dijo mirándome fijamente. Sé lo que sientes. Sé que esto no es algo que podamos ignorar. Y estoy dispuesto a esperar, pero no quiero que sigas engañándote.
La puerta de la casa se cerró con un leve golpe, y el sonido me pareció ensordecedor. Estábamos atrapados, los tres, en un juego de silencios, miradas y palabras no dichas. Todo lo que pensaba, todo lo que había creído hasta ese momento, se estaba desmoronando. ¿Qué decisión debía tomar? ¿Y si todo lo que había construido se derrumbaba en un solo segundo? Me senté en el sofá, incapaz de levantarme, y me miró como si esperara algo, como si la respuesta que yo le diera cambiara el curso de nuestras vidas. Pero lo que sucedió fue aún más desconcertante. En ese preciso momento, escuché el sonido de un coche acercándose. El ruido de los frenos, el motor apagándose. Sabía quién era. Mi esposo había llegado. Sin pensarlo, me levanté rápidamente, sentí el sudor frío en mi piel. Miré a él y le pedí, casi en un susurro, que irás ahora, ¿verdad? Pero antes de que pudiera responder, la puerta se abrió. Mi esposo estaba ahí, parado en el umbral. Él me miró, luego a él, y la habitación se llenó de un silencio profundo, de esos que presagian algo muy grande. Mi esposo no dijo una palabra. Solo dio un paso hacia adelante, cerró la puerta detrás de él y se quedó allí, observándonos. La tensión era insoportable y yo, al ver sus ojos, supe que la batalla que había evitado durante tanto tiempo estaba a punto de comenzar. La puerta se cerró con un suave golpe tras la entrada de mi esposo. Él no dijo nada al principio, pero la tensión en el aire era inconfundible. Estaba parado en la entrada, observándonos a los dos. Mi mente giraba a toda velocidad, buscando alguna forma de romper el hielo, pero las palabras se me escapaban, y todo lo que podía escuchar era el sonido de mi respiración acelerada. El joven, que estaba de pie junto al sofá, me miraba como si supiera exactamente lo que estaba ocurriendo en mi interior. Mi esposo observó el escenario con calma, pero no era la calma de alguien ajeno a lo que pasaba. No podía leer su expresión. Me sentí vulnerable, completamente expuesta ante ellos. Era como si toda la verdad, todo lo que había estado tratando de ocultar, se desbordara de repente y me encontraba atrapada entre dos mundos que ya no podían coexistir. «¿Qué está pasando aquí?», dijo finalmente mi esposo, y sus palabras cortaron el aire. Había algo extraño en su tono, algo que no podía identificar. No estaba furioso, no estaba confundido, solo estaba esperando. Esperando algo. Miró al joven, luego a mí, y esperó. El joven no respondió inmediatamente y yo, incapaz de encontrar palabras que pudieran calmar la situación, miré hacia abajo. El silencio se hizo insoportable, pero sorprendentemente mi esposo rompió el hielo, dando un paso hacia el sofá, y se sentó con una tranquilidad desconcertante. No voy a preguntar si esto es lo que parece, porque sé que lo es. Pero necesito saber por qué. Me quedé paralizada. ¿Cómo podía explicarlo? ¿Cómo podría decirle que de alguna manera, todo lo que estaba sucediendo ya no podía detenerse? Cada parte de mí quería decirle que había sido un error, que nada había pasado más allá de unas miradas cargadas de tensión, pero las palabras no salían. El joven, que se mantenía en pie, parecía saber que este momento llegaría, pero se quedó callado, observando mi reacción. De repente todo lo que había sentido hasta ahora, toda la inseguridad, la culpa, la atracción, se unieron en un solo punto, un punto donde la verdad era lo único que importaba. Pero la verdad nunca era sencilla. Siempre estaba impregnada de matices que la hacían más difícil de asimilar. Mi esposo, al ver mi indecisión, levantó la mano y dijo: «No te preocupes. No te estoy acusando. Pero necesito saber qué ha estado pasando entre ustedes dos». En ese momento sus palabras, aunque calmadas, parecían un golpe de realidad. Yo había tratado de evitar llegar a este momento, pero aquí estaba, de pie en el umbral de un abismo que no podía evitar. «Dímelo a mí, porque no puedo leer tu mente», continuó. «Dime lo que está pasando». El joven finalmente rompió el silencio, pero su voz no era la de alguien que se arrepintiera. Lo que pasó no fue planeado. No estaba buscando que esto sucediera, pero las cosas cambiaron. Lo siento si esto te molesta, pero no hay vuelta atrás. Mis ojos se encontraron con los suyos y por un segundo pensé que todo había terminado, que todo se caería a pedazos.
Pero mi esposo, en lugar de estallar en furia, solo se quedó allí observando. Yo estaba atrapada entre la culpa y la necesidad de ser honesta, pero no podía dejar de mirar al joven. ¿Por qué no podía apartarme de todo esto? ¿Por qué me sentía tan atrapada en lo que no podía controlar? La conversación se desvió rápidamente. Mi esposo comenzó a hablar de cosas que no entendía. Dejó de mirarnos y empezó a hablar de cosas que no tenían nada que ver con lo que estaba sucediendo en ese momento. Me sentí como si estuviera en una burbuja observando todo desde afuera, pero sin poder intervenir. Finalmente él se levantó. Voy a salir a caminar, dijo, su tono más frío que antes. Necesito pensar. La puerta se cerró tras él con un ruido seco. El joven y yo nos quedamos en silencio observándonos. El aire entre nosotros era espeso, cargado de lo que no decíamos, de lo que ya no podía ser ignorado. Lo he hecho mal, dijo el joven, y me sorprendió escuchar la sinceridad en su voz. Sé que no debería haber dejado que llegáramos hasta aquí, pero no sé cómo detener esto. Mi mente estaba en caos. Quería responder, quería decirle que no podía continuar con esto, que no era lo que había querido, pero la realidad era que ya no podía detener nada. El destino ya había sido sellado, y no podía dar marcha atrás. Lo sé, le respondí finalmente. Lo sé. Pero ahora tenemos que lidiar con las consecuencias. El tiempo pasó lentamente mientras nos quedábamos allí, en el silencio pesado que lo envolvía todo. Sabía que por alguna razón, este momento sería el punto de inflexión de todo. Nadie podía salir de aquí sin ser tocado por lo que había sucedido. Entonces la puerta volvió a abrirse. Pero esta vez, no era mi esposo. La persona que entró era mi amiga. Su rostro estaba pálido, y sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y desconcierto. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz temblando levemente. Al principio pensé que me había equivocado. Pero cuando vi su expresión, supe que algo más estaba ocurriendo. La confusión en su rostro se reflejaba en el mío. Ella nos había seguido, no lo había planeado, pero había llegado justo en el momento en que todo se estaba desmoronando. Lo siento, dijo, su voz quebrada. No sabía que todo esto estaba pasando. Pero ahora entiendo. El aire se cargó de un silencio aún más profundo. Yo quería explicarlo todo, pero no podía. La situación ya estaba más allá de lo que podía manejar. Todo lo que había intentado evitar había explotado en un solo momento, y ya nada sería lo mismo. Mi amiga se acercó lentamente como si estuviera procesando todo lo que veía. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó. ¿Por qué no me dijiste que todo esto estaba pasando? No podía responder. Estaba demasiado perdida en mis propios pensamientos, en el caos que se había desatado, como para encontrar una respuesta. La situación ya no tenía vuelta atrás. Todo lo que había intentado controlar se había desbordado, y ahora solo quedaban preguntas sin respuesta. Finalmente ella dio un paso atrás, mirando a ambos. No sé qué hacer con esto, dijo en voz baja. Pero algo tiene que cambiar. No podemos seguir así. Lo que sucedió después fue aún más sorprendente. En lugar de gritar, en lugar de explotar en una discusión, ella se dio la vuelta y salió de la casa, dejando la puerta entreabierta. La puerta de mi vida, que había sido tan clara y estructurada, ahora estaba abierta a lo desconocido, y yo no sabía qué hacer con eso. El joven y yo nos quedamos allí en silencio observando la puerta cerrarse lentamente. Sabía que las consecuencias de este momento iban a ser mucho más profundas de lo que había imaginado. El giro de los acontecimientos me dejó sin palabras. Pero lo que realmente me sorprendió fue el sonido del teléfono que sonó en ese preciso instante. Al ver la pantalla, mi corazón se detuvo. Era un mensaje de mi esposo: vuelvo a casa. Necesito hablar contigo. No quiero perderte. El teléfono seguía vibrando en mi mano, pero me sentí paralizada. Miré la pantalla y aunque la notificación era solo un mensaje, me pareció como si el universo entero me estuviera mirando. Vuelvo a casa. Necesito hablar contigo. No quiero perderte.
Esas palabras sencillas pero llenas de peso, resonaban en mi mente. La decisión que había estado posponiendo durante días, tal vez semanas, ahora tenía que ser tomada. Y no podía posponerlo más. El joven que se encontraba en el sofá observándome, no dijo nada. Estaba allí quieto con la misma calma inquietante que le había caracterizado desde que lo conocí. Él había dicho que lo que había pasado no podía ser ignorado, pero, ¿qué pasaba cuando la realidad, la verdadera realidad, golpeaba con la fuerza de un tren? Había algo profundamente egoísta en querer seguir adelante con esto, pero la emoción lo nublaba todo. El sonido de un coche entrando en el estacionamiento me sacó del trance. Era él, mi esposo. Había regresado. No sabía cómo reaccionar. El nudo en mi estómago se apretó, y la rabia que había reprimido durante tanto tiempo comenzó a abrirse paso. Había dejado que todo esto llegara a este punto. Había permitido que las mentiras se construyeran alrededor de mí, y ahora no sabía cómo salir. El joven me miró, una expresión de incertidumbre en su rostro. Sus ojos reflejaban lo que yo sentía, miedo, culpa, confusión. Él también estaba atrapado, igual que yo. Pero lo que más me sorprendió fue la suavidad con la que habló: no te preocupes. Tienes que hacer lo que creas que es lo correcto. Mis manos temblaban al sostener el teléfono. La situación se estaba saliendo de control. ¿Por qué todo se complicaba tanto? Le di una mirada rápida al joven antes de dar un paso hacia la puerta, hacia lo que debía ser mi enfrentamiento con mi esposo. Al abrir la puerta, vi a mi esposo de pie, con una expresión inexpresiva. Había algo en su postura que indicaba que ya lo sabía todo. Tienes 10 minutos para explicarme qué está pasando aquí, dijo, y aunque su tono no era agresivo, había algo fatalmente serio en él. Me sentí aún más pequeña al escuchar esas palabras, como si fuera una niña atrapada en una mentira que ella misma había creado. Lo que ves no es lo que parece, intenté decir, pero mi voz se quebró. No había forma de justificar lo injustificable. El joven, aún sentado en el sofá, no decía nada. En lugar de sentirse culpable, parecía ajeno, como si todo esto fuera solo un malentendido que pronto se disiparía. Mi esposo dio un paso adelante entrando completamente en la casa, observando con atención el ambiente. No solo estaba procesando lo que había visto, parecía estar analizando cada pequeño gesto, cada detalle. Así que esto es lo que está pasando, murmuró, más para sí mismo que para nosotros. No necesitaba que me dijera nada más. Ya lo entendía. Dime la verdad, ¿lo amas? La pregunta salió de sus labios como un suspiro, pero su significado me golpeó como un martillo. No podía responder a esa pregunta. No sabía cómo responder. Me quedé en silencio, incapaz de encontrar una respuesta adecuada. Mi cabeza daba vueltas, mis pensamientos chocaban entre sí como una tormenta. Todo lo que había sucedido hasta ahora, todo lo que habíamos sido, mi vida, mi matrimonio, parecía desmoronarse ante mis ojos. Finalmente miré al joven. Sabía que si no decía algo, las palabras se quedarían atrapadas en el aire, nunca dicho, nunca enfrentado. No sé lo que quiero, murmuré casi un susurro, pero mis palabras colisionaron con la mirada de mi esposo. Eso es todo lo que necesitas decir, respondió mi esposo, y algo en su tono me hizo darme cuenta de que la pelea que temía no era lo que pensaba. ¿Crees que no lo he notado? ¿Crees que no lo vi antes? ¿Crees que no sabía que algo estaba pasando? Un sudor frío recorrió mi frente. No podía comprender cómo todo había llegado tan lejos, cómo mi vida había llegado a este punto. La sorpresa, la ira y la tristeza, todo se mezclaba dentro de mí. Quería huir, salir corriendo, pero no podía. Mi esposo dio un paso hacia el joven. Te voy a pedir que te vayas. Ahora, dijo con una calma que me desconcertaba. El joven se levantó lentamente pero no dijo nada. Solo se dirigió hacia la puerta, pasándome junto a mí sin mirarme. Al cerrar la puerta tras él, sentí un peso sobre mis hombros, como si todo el aire de la habitación hubiera desaparecido. Mi esposo se quedó allí en el pasillo observándome con una intensidad aterradora. Ahora explícamelo todo, dijo su voz firme, pero no tan severa como esperaba.
Me senté en el sofá, sintiéndome incapaz de levantarme. Las palabras no salían. Mi mente estaba hecha un lío y mi cuerpo, como si estuviera controlado por una fuerza ajena, no respondía. Él se sentó junto a mí, sus ojos fijos en los míos. Sé que lo que has hecho no tiene justificación. Pero quiero que me lo digas. Quiero que me digas qué te llevó a este punto, insistió, ahora con una suavidad que me desconcertaba aún más. La furia que había esperado no estaba allí. En su lugar, había algo más profundo, algo que me hacía sentir aún más culpable. Lo siento, dije finalmente, mis palabras apenas un susurro. No sé cómo llegué aquí. No lo planeé. No quería esto. Pero él no dijo nada. Simplemente me miró como si estuviera esperando que me explicara, como si todo esto fuera una historia sin final. Entonces, ¿qué piensas hacer ahora?, preguntó. Sus ojos, fríos pero atentos, no me dejaban escapar. No podía responder. La pregunta flotaba en el aire, y no tenía respuesta. Todo lo que había pasado me había dejado sin aliento, sin palabras, sin nada que decir. Miré al suelo, incapaz de enfrentar su mirada. De repente el sonido del timbre me hizo saltar. Alguien estaba en la puerta. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y la ansiedad me envolvió. Miré a mi esposo, pero él no parecía preocupado. Se levantó, caminó hacia la puerta y la abrió lentamente. Al abrir, vi a mi amiga con una expresión pálida y sorprendida. Se quedó en el umbral, sin decir una palabra, observándonos a los dos. Su mirada recorrió la habitación, y luego sus ojos se detuvieron en mí. No sé qué decir, dijo, su voz temblorosa. Pero quiero saber la verdad. Mi esposo, mirando a mi amiga, simplemente dijo, creo que ya es hora de que todos sepamos la verdad. El sonido de la puerta cerrándose detrás de mi amiga llenó la casa de una quietud extraña. Estábamos los tres en el salón, un espacio que antes parecía ser solo un lugar común, pero ahora era el escenario de una batalla emocional, no física, pero igualmente desgarradora. El aire estaba denso, casi podía tocarse, y mi corazón no dejaba de latir con fuerza, como si de alguna manera intentara huir de todo lo que estaba ocurriendo. Mi esposo, aún parado cerca de la puerta, no parecía estar enojado. Su rostro estaba neutral, aunque sus ojos brillaban con una intensidad que me helaba la sangre. Miró a mi amiga, luego a mí y finalmente a él. El silencio era tan espeso que me sentí atrapada en una burbuja, incapaz de moverme, incapaz de huir de lo inevitable. Creo que ya es hora de que todos sepamos la verdad, dijo finalmente mi esposo, su voz calmada pero cargada de un peso que me hizo sentir aún más pequeña. Él dio un paso hacia nosotros y por un momento, no sabía qué hacer. La realidad de las palabras de mi esposo se instaló en mi cabeza. ¿Qué más quedaba por decir? ¿Qué más podía ocultarse después de todo lo que había sucedido? Mi amiga, que hasta ese momento había permanecido callada, miró a ambos hombres y luego a mí. No puedo creer que todo esto esté pasando, dijo en voz baja. ¿De verdad crees que podemos seguir adelante como si nada hubiera pasado? No era una acusación, sino una pregunta sincera, pero la forma en que la hizo me dejó sin palabras. Mi mente intentaba procesar todo lo que había sucedido, pero las piezas seguían sin encajar. El del joven no dijo nada, pero su rostro reflejaba lo mismo que el mío, una mezcla de culpa, confusión y, lo más inquietante de todo, un vacío, como si ambos estuviéramos esperando que alguien más diera el siguiente paso, lo que fuera necesario para romper el ciclo en el que nos habíamos metido. Las palabras parecían innecesarias, como si la situación ya hablara por sí misma. Mi esposo se sentó en el sillón, mirando a mi amiga. No parecía tener prisa, pero cada uno de sus movimientos era calculado, como si estuviera preparando una estrategia, una jugada maestra que no entendíamos aún. Sé que esto no es algo que puedas perdonar fácilmente, dijo, mirando a mi amiga, pero sus ojos nunca dejaron de buscar los míos. Lo que pasó no es solo algo entre ella y tú, continuó, mirando al joven, es algo que ha afectado a todos nosotros. Yo también soy parte de esto. No pude evitar sentir una oleada de desesperación al escuchar esas palabras. Mi esposo tenía razón.
Yo había hecho que esto fuera sobre mí, pero en realidad, todos estábamos involucrados en esta situación. Mi amiga, mi esposo, el joven, y yo. Todos atrapados en algo mucho más grande que cualquier intento de ocultarlo. Lo que pasa entre nosotros ahora no lo puede cambiar nadie, ni siquiera tú, dijo él, volviendo a mirar al joven. La tensión en el aire era tan palpable que parecía que cada palabra que pronunciáramos podría romper algo irremediable. Mi amiga no podía sostener la mirada, y sus manos temblaban ligeramente mientras se pasaba el cabello hacia atrás. No entiendo cómo llegamos a esto, murmuró, casi para sí misma. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué ha pasado con nosotros? El joven, como si hubiera estado esperando este momento para hablar, dio un paso adelante rompiendo el silencio. Lo que pasó no fue un accidente, dijo con una calma aterradora. Lo que pasó fue algo que ambos deseábamos y aunque intentemos negarlo, todos lo sabemos. No fue algo planeado, pero no puede deshacerse. La verdad está aquí, y no se puede ignorar. Mi amiga lo miró fijamente y por un segundo pensé que iba a estallar en ira, pero en lugar de eso, se quedó en silencio, como si las palabras ya no tuvieran poder sobre ella. Su rostro estaba tan lleno de tristeza que sentí una punzada de dolor por ella. El vacío en su mirada me hizo sentir aún más culpable de lo que ya me sentía. ¿Cómo había dejado que todo esto llegara tan lejos? No podía soportar más el peso de las miradas de todos. Quería huir, salir corriendo, desaparecer. Pero no lo hice. Me quedé allí sin moverme esperando a que algo pasara, a que alguien dijera algo que pudiera arreglar la situación. Pero no lo dijo nadie. No podía arreglarlo. Ya era demasiado tarde. Lo que más me duele, comenzó mi esposo, es que tú, la persona en quien confié, decidiste tomar este camino sin pensar en las consecuencias. Y no hablo solo de mí. Hablo de todos nosotros. Pero lo peor de todo es que ni siquiera tienes la decencia de decirme la verdad hasta ahora. Mi corazón se hundió en mi pecho al escuchar esas palabras. Sabía que no tenía justificación. Sabía que lo que había hecho estaba mal, que había traicionado a todos los que me importaban. Pero las palabras se me escapaban. No podía decir nada que lo hiciera más fácil. Si vas a decir algo, dilo ahora, dijo mi esposo, su voz llena de una calma que me helaba los huesos. Porque no sé qué más hacer. Ya no puedo seguir con esto. El silencio se prolongó cada segundo pasando como si fuera una eternidad. Todo lo que había sucedido parecía una película que se repetía una y otra vez en mi mente. ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo me dejé arrastrar hasta este punto? Finalmente mi amiga se levantó, y la miré con una mezcla de desesperación y miedo. No sé si puedo perdonarte, dijo su voz temblando. No sé si podemos seguir siendo amigos después de todo esto. No respondí. No podía. Todo se había ido al infierno, y no había vuelta atrás. Pero entonces algo cambió en ella. Se acercó lentamente al joven y lo miró a los ojos, como si finalmente hubiera tomado una decisión. Lo que pase entre nosotros ya no es mi asunto, dijo, y sus palabras me atravesaron como una flecha. Esto es algo que tienen que resolver ustedes. La tensión aumentó y el aire estaba más cargado que nunca. Miré a mi esposo, luego al joven, y supe que la tormenta había comenzado. Pero la tormenta no terminaría aquí. En ese preciso momento el teléfono de mi esposo vibró. Lo miró sin prisa, como si ya supiera lo que iba a decir, y cuando vio el mensaje su rostro se transformó. Sin decir una palabra, apagó el teléfono y lo dejó sobre la mesa. Yo, completamente desconcertada, lo miré y le pregunté ¿qué pasa? Lo sabrás pronto, dijo, y en sus ojos vi algo que no podía entender. Lo sé todo. El silencio se apoderó de la habitación cuando mi esposo miró el teléfono y luego lo dejó sobre la mesa con una calma que me heló la sangre. No podía entender lo que acababa de suceder, pero su mirada era la de alguien que había visto algo que no debía ver. Un sentimiento de inquietud comenzó a crecer en mi pecho, pero no pude hacer nada. Solo esperé. Lo sabías, ¿verdad?, dijo finalmente mi esposo, sin levantar la mirada de la pantalla del teléfono.
Las palabras cayeron como una losa sobre mi pecho, y sentí como el aire se me escapaba lentamente. Sabías lo que estaba pasando. No hace falta que me lo digas, pero es evidente. Su voz era firme, pero no enojada. Estaba en shock como yo. Miré al joven, que estaba parado junto al sofá, sin saber si debía hablar o simplemente quedarme en silencio. La tensión en la habitación era insoportable. Mis pensamientos se amontonaban, pero no encontraba las palabras para responder. ¿Cómo podía contestar? ¿Cómo podía justificar todo lo que había hecho? Mi esposo se levantó mirándome fijamente. Es mejor que me lo digas ahora, porque ya no puedo seguir con esto. Las palabras parecían salir de su boca sin esfuerzo, como si ya hubiera aceptado lo que sucedía. Él ya sabía. Lo había sabido todo el tiempo. El peso de sus palabras me golpeó como una ola de frío. El joven miró hacia abajo claramente incómodo, pero no dijo nada. Mi amigo no parecía preocupado por su presencia, ni siquiera parecía tener una respuesta clara. Como si estuviera esperando que yo resolviera este caos que había creado. El aire estaba pesado, y no sabía qué esperar de ninguno de los dos. Lo siento, murmuró finalmente. Sé que esto no es fácil de aceptar. No fue mi intención, no fue algo que busqué. Intenté hablar, pero las palabras no salían. La vergüenza me estaba ahogando y lo peor era que en el fondo, no quería que me lo perdonaran. Porque yo sabía lo que había hecho, y estaba completamente consciente de lo que estaba arriesgando. Mi esposo no parecía estar furioso, y esa calma me aterraba aún más. No sé qué pensar, dijo, y su tono era más frío de lo que me hubiera imaginado. Pero necesito saber si este es el fin de todo esto. Si tú después de todo esto vas a seguir adelante con él o si aún hay algo que salvar. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuve. No podía ser tan egoísta. No podía arrastrarlos a ambos a un lugar del que ya no podría salir. Lo peor era que a pesar de todo lo que había hecho, no quería perderlo. Ni a él ni a mi esposo, pero ya era demasiado tarde para rectificar. Todo estaba a punto de romperse por completo. El joven levantó la mirada, y pude ver que había algo en sus ojos que me desconcertaba aún más. La intensidad en su mirada se mezclaba con una tristeza que no entendía. Lo siento, repitió. No quería que todo esto fuera tan complicado. Pero no me arrepiento de lo que pasó entre nosotros. Quizás lo que hicimos no está bien, pero no lo cambiaría. El dolor de esas palabras me atravesó como un cuchillo. Mi corazón se aceleró y mi mente no dejaba de gritar. ¿Por qué sentía que estaba traicionando a todos, incluso a mí misma? Mi esposo, que había estado en silencio durante un largo rato, finalmente habló de nuevo. Sabes que no soy perfecto, ¿verdad? Su voz se suavizó ligeramente. También he fallado, pero no así. No de esta manera. No voy a quedarme aquí mientras tú arruinas nuestra vida por algo tan impulsivo. ¿Qué pasó con nosotros? ¿Qué pasó con lo que teníamos? No supe qué decir. Las palabras parecían escapar de mis labios antes de que las pudiera pensar. Lo siento tanto, balbuceé, y las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Mi esposo me observó pero no dijo nada más. Solo me dio la espalda y caminó hacia la ventana. La vista desde allí era oscura, llena de sombras, y su figura parecía aún más distante, como si ya no pudiera alcanzarlo. El joven miró la escena con tristeza, y me sentí completamente perdida. No sabía si estaba tomando las decisiones correctas, si lo que había hecho podía perdonarse, si había alguna manera de volver a la normalidad. De repente mi esposo dio un paso hacia la puerta. Me voy a caminar, dijo en voz baja y las palabras sonaron como una despedida. Creo que necesito algo de tiempo para pensar. Pero no te hagas ilusiones. No sé si puedo volver a confiar en ti. No sé si quiero seguir con esto. La puerta se cerró detrás de él, y la habitación quedó en silencio absoluto. El joven y yo nos miramos en silencio, pero no había palabras suficientes para cubrir el vacío que se había abierto entre nosotros.
Estábamos atrapados en una situación de la que no sabíamos cómo salir. Cada uno de nosotros estaba luchando con lo que sentía, pero nada parecía suficiente. No quería pensar en lo que mi esposo había dicho. No quería aceptar que las cosas entre nosotros estaban irremediablemente rotas. No podía imaginar cómo sería mi vida sin él, sin esa estabilidad que siempre había tenido. Pero al mismo tiempo, no podía ignorar lo que sentía por el joven, esa conexión inexplicable que me mantenía atada a él. Había algo en el que despertaba una parte de mí que había permanecido dormida durante años, algo que me hacía sentir viva de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Finalmente el joven rompió el silencio. ¿Vas a dejarlo todo? ¿Vas a quedarte con él, o vas a seguir adelante con lo que realmente sientes? Su voz era suave, pero había una tensión en sus palabras que lo decía todo. Ya no había vuelta atrás, pero la decisión recaía sobre mí. Me quedé en silencio procesando sus palabras. Cada palabra que decía parecía ser un eco de mi propio dilema interno. ¿Qué quería realmente? ¿A quién quería? La respuesta parecía cada vez más difusa, y cuanto más lo pensaba, más me sentía atrapada entre dos mundos. Finalmente tomé una decisión. No sé qué hacer, murmuré, incapaz de enfrentar la situación. No sé si puedo salvar esto. No sé si puedo salvarlo a él ni a ti. Pero lo que sí sé es que estoy completamente perdida. El joven se levantó lentamente, pero antes de irse me miró por última vez, y las palabras que dijo me sorprendieron: si realmente lo quieres, no lo pierdas. No dejes que se escape. Antes de que pudiera responder, él salió por la puerta, dejándome sola en la sala. Cerré los ojos, y un torrente de pensamientos comenzó a invadir mi mente. Mi corazón estaba dividido, pero algo me decía que ya había tomado la decisión, aunque aún no lo sabía. En ese momento mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de mi amiga: sé lo que estás haciendo. Necesito hablar contigo. Está pasando algo que no puedo ignorar. El sonido del teléfono vibrando sobre la mesa me sacó de mis pensamientos. Ya no podía concentrarme en nada, cada vibración parecía una sentencia, un recordatorio de que todo se estaba derrumbando. Era el mensaje de mi amiga. Sé lo que estás haciendo. Necesito hablar contigo. Está pasando algo que no puedo ignorar. El texto estaba escrito con la misma tensión que había marcado todo desde el principio, como si estuviera tratando de advertirme de algo más grande que lo que ya estaba pasando. ¿Qué quería decir con «está pasando algo que no puedo ignorar»? Mis manos temblaban mientras dejaba el teléfono sobre la mesa y me levantaba, incapaz de quedarme quieta. Mi corazón latía con fuerza, y en mi cabeza todo daba vueltas. El joven, que seguía allí, callado, no se atrevió a decir nada. Sabía que estaba atrapado, igual que yo. No había marcha atrás. Y aunque él trataba de mantener la calma, algo en su postura me decía que él también estaba consciente de lo que se venía. La culpa nos rodeaba a ambos, pero no se podía cambiar lo que había sucedido. La incertidumbre me aplastaba. No podía dejar de pensar en mi esposo, en mi amiga, y en lo que significaba todo esto. El futuro, que parecía tan claro y estable, ahora estaba lleno de sombras, de preguntas sin respuesta. Me sentía como si estuviera flotando, atrapada en un mar de emociones. Había perdido el control, y ahora solo quedaba esperar las consecuencias. Mi amiga apareció poco después, sin previo aviso. Su cara estaba marcada por una mezcla de frustración y miedo, como si estuviera cargando con algo que no podía dejar atrás. Sus ojos, normalmente cálidos, estaban fríos, duros, y no pude evitar sentir que todo lo que había temido ya estaba sucediendo. Sé lo que está pasando, dijo con una voz firme, pero apenas audible. Sus palabras me hicieron detenerme en seco. No había necesidad de rodeos, pero aún así, no estaba preparada para lo que escucharía. Me quedé en silencio, observándola. Las palabras no salían de mi boca, y por un momento, el tiempo parecía haberse detenido. No sabía cómo reaccionar ante algo que ya sabía, algo que había estado evitando. Lo que estás haciendo no solo nos afecta a todos,
sino que está cambiando el curso de todo lo que conocíamos. No puedo quedarme callada más. No sé si te das cuenta, pero no todo lo que está pasando está en tus manos. Hay cosas más grandes en juego, continuó, mirando al joven con una intensidad que no había visto antes. Su voz temblaba levemente y pude ver cómo sus ojos brillaban con una mezcla de rabia y tristeza. Mi estómago se retorció al escucharla. Sabía que lo que estaba diciendo tenía sentido, pero al mismo tiempo, no podía aceptar que todo lo que había sucedido fuera tan irreversible. ¿Qué significa eso?, le pregunté finalmente, mi voz quebrada. Mis palabras parecían débiles, sin fuerza, como si ya no supiera cómo defender lo que había hecho. El joven, que hasta ahora había permanecido en silencio, ahora me miraba, sus ojos reflejando lo mismo que yo sentía, un caos interior, una lucha interna imposible de ganar. Mi amiga no contestó de inmediato. En lugar de eso, dio un paso hacia mí y me agarró las manos con fuerza. Lo que pasa entre nosotros, entre los tres, ya no es solo un error. Es una tormenta que está por llegar, y ninguno de nosotros puede escapar de ella. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. No había nada más que decir. Lo que había comenzado como un simple desliz ahora era una realidad imposible de ignorar. Lo que había hecho no solo nos estaba afectando a nosotros, sino a todos los que estaban a nuestro alrededor. Mi mente, atrapada en la culpa, no sabía cómo escapar. Había perdido todo control. El joven se levantó de su lugar, sus ojos fijos en mi amiga, y después en mí. No entiendo qué quieres decir con eso, dijo, su tono ahora más fuerte, más decidido. Parecía que finalmente había entendido que no podía seguir siendo un espectador pasivo de esta historia. No es solo nuestra culpa. Todos estamos atrapados en esto. Mi amiga lo miró con una expresión de desgana. No me malinterpretes. No estoy aquí para señalar culpables. Estoy aquí porque esto tiene consecuencias más grandes de las que te imaginas. Y no quiero ser parte de una mentira que va a destruirnos a todos. La conversación se había vuelto un campo de batalla, con cada palabra que salía de nuestras bocas como una bala perdida. ¿Quién tenía la razón? ¿Qué estaba pasando realmente? No podía seguir en esta espiral, pero al mismo tiempo, no veía una salida. Mi amiga se alejó un paso, y me observó con una intensidad que me desconcertó aún más. Lo que estás haciendo no solo afecta a tu esposo. Afecta a todos. No lo entiendes aún, pero pronto lo sabrás. No pude responder. No sabía qué decir. El peso de sus palabras, el eco de lo que había hecho, me estaba aplastando. La puerta se cerró con un suave golpe detrás de ella. Quedé sola con el joven en el salón, un silencio pesado entre nosotros. El aire estaba cargado de preguntas sin respuesta, de decisiones tomadas que no podíamos revertir. Finalmente fue él quien rompió el silencio. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó. Su voz estaba cansada, pero aún había algo en su mirada que me pedía una respuesta. Yo, sin embargo, no tenía ninguna respuesta. El caos de mi vida me había dejado sin palabras. No sé, murmuré. No sé qué vamos a hacer. Todo está perdido. El joven dio un paso hacia mí, pero no me tocó. Se quedó allí mirándome con esa expresión seria, decidida. No todo está perdido. Aún podemos decidir cómo esto termina. Sus palabras me golpearon con una intensidad que no podía comprender. ¿Cómo podía hablar con tanta seguridad cuando todo parecía fuera de control? ¿Cómo podía él pensar que quedaba alguna solución? Me giré hacia la ventana, mirando la oscuridad afuera. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, como si fueran un reflejo de todo lo que se había perdido. Lo que había sido una vida tranquila y ordenada ahora se sentía ajeno, como si todo lo que conocía se estuviera desmoronando. ¿Y si esto nunca acaba?, pregunté casi en un susurro. ¿Y si todo lo que estamos haciendo es empeorar las cosas? Él no respondió de inmediato, pero me miró fijamente como si estuviera buscando alguna respuesta que yo no podía darle. Y entonces, cuando ya estaba a punto de darme la vuelta y marcharme, lo dijo. Entonces tendremos que afrontarlo juntos.
Porque no importa lo que hagas ahora. No tienes a dónde ir. Las palabras de él me dejaron en shock. ¿Qué significaba eso? ¿Qué quería decir? ¿Acaso sentía lo mismo que yo? El aire se volvió aún más denso, como si todo se estuviera llenando de consecuencias que aún no podíamos ver. En ese momento el sonido de la puerta volvió a resonar. Mi esposo había regresado. Pero esta vez, no estaba solo.